Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Borges y junto a mi grupo queremos presentarles el análisis realizado sobre el artículo investigativo Research in Transportation Business and Management. Este artículo pretende dar una solución a la problemática de transportar frutas y verduras hacia todo el país sin la pérdida de su frescura y manteniendo sus estándares de calidad, generando la ubicación de unos centros de acopio que preserven esto mismo. A continuación, queremos dar un poco más de contexto y hablar específicamente sobre el funcionamiento de su modelo matemático. La premisa del artículo se puede resumir con la siguiente frase. Las decisiones de ubicación son fundamentales para garantizar la eficiencia en una cadena de suministro. Se sabe que Bogotá transporta, que se sabe que Colombia, pero más reducido que en Bogotá, se transporta un montón de productos perecederos como frutas, verduras, lácteos y muchos otros. Pero el artículo expone que no, Bogotá y Colombia y su modelo de transporte no está preparado para abastecer esta cantidad o esta demanda necesaria. Algunos aspectos que afectan esta problemática son la altura, las zonas montañosas, los cambios de altitud que se generan al transportar esta fruta, dando paso a cambios de temperatura y humedad que afectan a las frutas, obviamente, a los productos. Algo importante es que en Colombia más del 80% de los alimentos se transporta sin refrigeración. Entonces, todas estas cosas van haciendo mayor el desperdicio de frutas y de productos transportados diariamente. ¿Qué es lo que está mal? Como venía diciendo, el modelo de transporte o lo que se usa no está adaptado para la cantidad que se transporta y para todos estos factores que comenté anteriormente. Los transportes, los camiones y donde se hace todo el recorrido de los productos no están adaptados, no cuentan con refrigeración, como ya lo vimos en el estudio del 2020. Los empaques no son adecuados para la forma en la que son transportados. Las rutas son largas, ineficientes, con un montón de huecos, los trancones no ayudan. Y lo más importante y lo que se basa el artículo es que no hay centros que permitan abastecer la calidad y la frescura de esta fruta mientras llegan a su destino, ¿sí? Como algo intermedio donde se puedan eh, almacenar estas cantidades sin perder su frescura. Se dice que hasta el 8% de la fruta se pierde, llega dañada tarde y es menos saludable para sus consumidores. El objetivo general del artículo es el diseño de un de un modelo de programación lineal mixta para ubicar estratégicamente estos centros de procesamiento. Específicamente se aplicó en el caso de Bogotá y Cundinamarca. Se tienen factores en cuenta como los topográficos, o sea, la altura, las montañas, sus zonas rocosas, factores ambientales y la demanda de estos productos. Como variables, pues tenemos esos mismos, la altitud, la temperatura y la humedad. El modelo de programación lo que hace es decidir la ubicación de estos centros. Calcula los flujos y minimiza las pérdidas de la fruta. A continuación, el modelo matemático. Bueno, empezamos primeramente por el grupo de sets, que son básicamente los índices en los que se puede como considerar para, para ver por dónde van a viajar todos estos alimentos y dónde es que se van a ser ubicados, distribuidos y a su vez vendidos. Primeramente, se va a denominar y las zonas de producción agrícola, que es donde se cultivan y se recolectan primeramente estos productos. J serán las posibles ubicaciones donde serán los centros de colección, es decir, dónde se van a almacenar estos productos a continuación. K serán los posibles lugares para ubicar los centros de procesamiento, es decir, donde se van a procesar o, ¿cómo decirlo?
analizar cada uno de estos productos. Y H serán las zonas de demanda, lo cual pueden ser diferentes hogares o, ¿por qué no?, mercados e hipermercados. FR se referirá a un arreglo de un tipo de fruta en específico, ¿vale? Pues acá ya depende, pues, con cuántas frutas vamos a poner a prueba el modelo y nada más eso. Los las plazas de mercado en zonas verdes, acá lo puse mal. Las plazas de mercado en zonas de ventas, listo, será referido como PL, TS grupos de tiendas de zonas de venta, HS hipermercados en zonas de venta y CB centros de colección en zonas de venta. Eso ya son como subáreas en las que se pueden almacenar comidas o en este caso frutas. Seguimos a continuación con los parámetros, que son una serie un poco extensa para explicar. Listo. Entonces, empezamos por este. OFRI, que es la cantidad de fruta FR producida en una zona de producción. Y L son las posibles conexiones para enviar una fruta de tipo FR de una zona de producción, un centro de recolección o colección, ya que no hay mencionados de recolección. MFR de I hacia acá, que son las conexiones que puede haber desde una zona de producción hasta un centro de procesamiento, esto sin tener que pasar por los centros de colección. FJ son los costos fijos de un centro de colección J. GK son los costos fijos de un centro de procesamiento. Esto ya se verá solamente en una parte bastante pequeña en la función objetivo. CT son los centros de transportación total por año. Pues generalmente se refiere a los viajes o cuánto tiene que invertir la empresa en cuanto al coste de transporte, ¿vale? Ya se puede ser mantenimiento o tipo de maquinaria usada para enviar este tipo de alimentos. Esto ya un poco más obvio, que es como la capacidad máxima y mínima de los centros de colección, la capacidad máxima y mínima de los centros de procesamiento. Y CP, en este caso, se entiende como el costo de pérdida de la fruta, ¿vale? Es decir, cuánto tiene que pagar la empresa o cuánto tiene que asumir en cuanto a costos de pérdida debido a las frutas que no están frescas o han, que ya han sido dañadas durante el viaje. ¿Listo? A ver, estos dos. Alfa y beta se refiere a porcentajes de pérdida, es decir, números no mayores que uno ni menores que cero. ¿Listo? Alfa, porcentaje de pérdida representado por cada escalón, quiere decir que es un porcentaje de pérdida o un número real que representa la pérdida que pasó en alguno de los lugares por los que pasó la fruta. En este caso, si empieza por un centro de producción y llega a un centro de colección, alfa representará esa pérdida de alimentos que sucedió durante ese pequeño viaje. Si bien también puede ser así, también se puede referir a los centros de procesamiento. De un centro de producción, un centro de procesamiento, también puede haber una pérdida. Así que, pues ese puede ser un caso. Listo. Beta, por otra parte, se refiere a la pérdida debido al trasladar fruta de un almacén hacia otro. ¿Cómo hacia almacén? Ya no estamos hablando de centros de producción, sino que en este caso de un centro de colección, un centro de procesamiento o de un centro de procesamiento a un mercado, hipermercado o simplemente tienda de barrio. En este caso nos podemos apoyar en beta para referirnos a esa parte que se perdió durante ese otro tipo de viajes. ¿Listo? Bueno, DN es una demanda. FRDO. Bueno, esto ya déjenme explicar. Sabemos que cada mercado o cada lugar que requiere de frutas necesita cierta demanda mínima para funcionar bien.
o para cumplir con las expectativas de otros lugares que tienen otras demandas. Entonces, en este caso, primeramente se referirá a la demanda de los nodos que requieren la fruta. ¿Eso qué significa? Allá a simple vista, antes de explicar qué tipos de sets maneja, sí, quiere decir que en las zonas de producción no va a ser nunca destino. No va, no va a requerir fruta porque es de ahí de donde sale. Eso se puede corroborar acá. Estos son como los lugares que transporta. Recapitulemos que IJKCB, si era así, sí, IJKCB eh, son los lugares de los que va a salir la fruta después de diferentes procesos. Pero en este caso, estos tres, dado que no producen fruta, pero sí pueden enviarla, eh, también van a ser parte de los destinos. O de origin, de destiny o de destino. ¿Listo? Así que podemos hacer como una pequeña intersección y notamos que la única diferencia que va a tener, la único que va a tener en común este grupo del otro serán estos tres elementos. Este y este. Esto con el fin de entender que también de esos lugares, además de necesitar, se puede obtener fruta. Esta notación ODS se verá a futuro para no tener que mostrar cada uno de los sets en cada parte de la función. Hace un poco de lo mismo, sino que es de la distancia que hay de un origen hacia una zona de una zona de producción a un centro de procesamiento, de un centro de procesamiento a un centro de conexión y viceversa, y etcétera. Listo. Sino que acá no se van a tener tanto en cuenta estos, ya que pues como tal los destinos estos que se refiere a plazas de mercado, grupos de tienda, hipermercados, etcétera, en este caso, estos son los lugares finales en los que va a llegar el producto. Obviamente no es necesario tener en cuenta el cálculo o podemos discernir de calcular estas pequeñas distancias que hay entre estos dos mercados, ya que generalmente la fruta se va a distribuir dentro de una misma localidad o una misma área no tan grande como la puede haber de un centro de producción a un mercado de Bogotá, digamos. Así que los orígenes de los cuales se va a tener en cuenta la distancia serán los lugares de producción, procesamiento, recolección y, se me olvidó centros de colección en otras zonas. ¿Listo? Distancia, ok, acá está como otra parte de las novedades del artículo. Primeramente tenemos este TN de O hacia B que se refiere al porcentaje de pérdida debido al cambio de temperatura entre ambos lugares. ¿Listo? Eh, este es el mismo tipo de conjunto que tenía las demandas, ¿vale? Y pues hay que tener en cuenta ahí sí todos los destinos posibles, ya que de un lugar a otro, si bien puede o ser muy pequeño el trayecto o muy extenso el trayecto, el cambio de temperatura siempre va a estar presente. Por lo que no se puede asegurar que las frutas frescas van a llegar en el mismo estado que en el que fueron exportadas. ¿Listo? Así que podemos ver que el único lugar que no aplica para destinos será el lugar de donde salen las frutas, que son los centros de producción. Acá, en lugar de referirse a los cambios de temperatura, será el porcentaje de pérdida debido al cambio de la humedad relativa de un origen O a un destino D. Podemos notar que son los mismos conjuntos y pues de lo mismo de antes, puede cambiar ahora no la temperatura, sino la humedad que puede cambiar de un lugar a otro. Ya hablando de las variables de decisión, asignación y flujo, estas serán las que van a decidir en el modelo si existen conexiones, si hay frutas de un lugar a otro o este otro que nos ayudará para determinar el flujo. Entonces, empezando por XJ se refiere al centro de colección en un lugar J. ¿Listo?
Si hay un centro de colección en determinada ubicación, entonces uno. De lo contrario, cero. Esto con el fin de, pues, como se puede evidenciar, de asegurarnos que hay un centro de colección en determinada área o determinada ubicación. También se puede ver de esa manera. Y si hay un centro de procesamiento en la ubicación K. Listo. Es decir, si hay un centro de procesamiento en determinada ubicación que haya sido ingresada posteriormente, según cómo se quiera poner a prueba el modelo. Las variables de asignación. Esta solo hay una, afortunadamente. ZN que maneja el tipo de fruta, el origen y el destino. Ok, si la fruta FR es enviada de O hasta D. Esto es más como para tener constancia de que sí se envió un tipo de fruta FR de un origen O hacia un destino D. Acá podemos ver una vez más que se pueden evidenciar este mismo conjunto, donde el único lugar que obviamente no va a enviar frutas, no va a recibir frutas de otros lugares serán los centros de producción y bueno, la última variable que nos va a ayudar para establecer el modelo será la variable WN, con los mismos subíndices, que es el monto de fruta enviado desde O hasta D. Esto no es binaria como es en estos casos, sino que esta describe el valor de fruta. Lo más probable es que en toneladas, ya ahorita verificamos, em, que fueron enviadas de un origen O hasta un origen D. Esto generalmente, pues por asegurarnos, lo más probable es que sea mayor o igual que cero. Tiene el mismo grupo de origen y destinos y ya ahorita veremos cómo se va a emplear para regular el flujo y no enviar demasiada fruta de un lugar a otro. Entonces empezamos. La función objetivo. Esta está conformada de cuatro componentes. Y entonces, ¿qué es lo qué vamos a recibir de la función objetivo? Vamos a obtener un valor monetario, un costo que que será verificado en determinada moneda, ya puede ser pesos, dólares, ya depende qué tipo de datos ingresen al modelo. Listo. Sin embargo, acá pasa algo y es que en el artículo no nos dicen explícitamente cómo fue que llegaron a la conclusión, spoiler, de que se pudo ahorrar un 2% e incluso más en dos escenarios que se pusieron a prueba. Y esto, pues, ya ahorita a modo de conclusión de la función objetivo se va a explicar un poquito más detalladamente. Empezamos por el primer componente de la función objetivo. Acá maneja si los costos totales para cada tipo de instalación. Acá podemos ver que manejan los centros de distribución, no, los centros de colección y los centros de procesamiento. ¿Qué es esto? Acá nos dicen si hay en la ubicación determinada, si hay un centro de procesamiento en la posición J, si es así, bueno, pasémonos acá, acá, es decir, el subíndice K. Si hay un centro de procesamiento en la ubicación K, entonces esto se va a volver uno. Por ende, también vamos a tener que minimizar el costo que hay, que hay o bueno, que implica poner una instalación en ese lugar K. Lo mismo para los centros de colección. Si hay un centro de colección en la ubicación J, entonces esto al ser uno va a tener que tener en cuenta el costo de, de poner un centro de colección en la ubicación J. Acá ya tenemos dos resultados monetarios, los de colección y los de procesamiento. Listo. Segundo componente, esto ya va a manejar las distancias y el flujo más que todo. Vamos de a pasos. La distancia va a estar en kilómetros, ¿no? Que es la distancia total que se recorre de un origen O a un destino D. Acá lo podemos revisar una vez más.
Listo. Entonces, ya voy a explicar cómo es esto. Y esta es la variable binaria que nos permite saber si... No sí, esta es la variable binaria que nos permite saber si se está enviando en fruta de tipo FR de un lugar O a un lugar D. Si no es así, entonces no hay distancia que tener en cuenta ni un costo total de transporte a tener en cuenta. Vamos a analizar unidades. Si, si bien sabemos, si bien sabemos que, si bien sabemos que las distancias están dadas en kilómetros, ¿listo? Y y esta variable de decisión es adimensional, es decir, no tiene una unidad a tener en cuenta para mostrar en la fórmula. Entonces, para lo normal, esto que muestre un costo, ¿vale? Ya que el transporte en este caso va a requerir un costo para que pueda ser empleado. Entonces, para que esto se cancele, podemos asumir y asegurar de que la unidad de esto, si queremos que esto quede en una unidad monetaria, será esta unidad monetaria por kilómetro, ¿vale? Entonces quiere decir, ya a modo de conclusión de este segundo componente, es que si hay una conexión de un lugar a otro que nosotros vayamos a emplear, vamos a tener en cuenta la distancia y el costo por kilómetro el costo por kilómetro que se va a generar al recorrer aquel distancia. Listo. Continuamos y vamos al tercer componente que es parte de la aportación que tiene el siguiente artículo. Esto, si quisiéramos ponerle nombre a esta parte de la función, serán las pérdidas que se van a generar a través de cada viaje. Entonces, enfoquémonos primero acá. Uy, qué pena. Enfoquémonos primero acá. Esta parte se refiere a, a la pérdida de frutos frescos por temperatura y por humedad relativa. Listo. Entre, entre temperatura y humedad relativa se van a perder cierta cantidad, cierto porcentaje de productos. Por ende, esta suma nos ayudará a tener en cuenta el costo que se perdió, o bueno, a la pérdida de frutas por estos dos factores climáticos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a tener en cuenta estas dos cosas. Recordémoslas. CP era el costo de pérdida de la fruta, digamos, y WN era el monto de la fruta enviada de O hasta D. Entonces, podemos decir, suponiendo que el costo general son, yo qué sé, 100.000 pesos y, y el monto de fruta, no mentiras, no, 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 no. El monto de fruta enviada, vale, esta es la cantidad de fruta enviada en este caso. Entonces iba bien. Este es el costo de enviar la fruta. Y entonces tenemos, yo qué sé, 10 toneladas de fruta enviada en estos casos. Y pues para que se cancele esto y que las unidades monetarias va a ser eh, 100.000 pesos por tonelada, ¿vale? Por ejemplo, digamos que se puede evaluar este caso las frutas en toneladas. Por ende, las unidades van a ser así. Se cancelan estos y pues quedarán las unidades monetarias. ¿Por qué no menciono las de este lado? Porque son adimensionales. Pero obviamente, tengamos en cuenta, este valor va a ser muy grande, ¿no? Así que, así que no se va a tener que minimizar tanto costo. Por gracias a esto, dado que estos valores son menores que uno y mayores o iguales que cero, entonces al multiplicar un número de, digamos, 0.1, un ejemplo, esta cantidad grande se va a eliminar. O no eliminar, sino a reducir. Se va a reducir ese costo.
que representa la cantidad de fruta fresca que se perdió durante esos viajes debido a la temperatura y a la humedad. Vale, estos son parámetros, tengamos en cuenta. Así que esos son los datos que se van a ingresar según las necesidades y datos de cada empresa. Continuando, vamos a hablar ya del último componente, que es como el regulador de flujo. Regulador de flujo, ¿vale? A ver, esto funciona más como para a la función, forzar a la función a no tomar fruta, demasiada fruta. Es decir, si en un lugar se requiere solamente 10 toneladas, no envíe porque si 20 toneladas. No va a ser el caso. ¿Esto cómo se logra? Grant es una constante. Listo. Grant es una constante enorme, un número muy grande, generalmente 10 a la 6, creo que se maneja. Y pues WN ya sabemos que es el monto de la fruta enviada para estos casos. Así que suponiendo que de un lugar a otro, uy, qué pena, esto quedó feo. Suponiendo que de un lugar a otro, de un origen O a un origen D, se envía, por ejemplo, a un origen D con una demanda de 20 toneladas, si se envían, digamos, 40 toneladas, entonces la variable grant va a ser un valor extremadamente grande que va a multiplicar esto por algo muchísimo mayor. Por ende, dado que nosotros estamos buscando minimizar el costo de esas inversiones que tiene que hacer esa empresa, también va a forzar a disminuir este valor y no lo va a pasar muy por alto. Obviamente no lo va a minimizar por completo, ya que también necesita cumplir unas demandas, pero también ayudará a reducir el costo en el flujo y asimismo reducir los costes de enviar cada cantidad de toneladas de un lugar a otro, de un centro de producción a procesamiento, colección, mercados, etcétera. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En el documento a nosotros se nos explica que se redució en el escenario uno un 6%, teniendo en cuenta que el promedio para Latinoamérica es del 8% de pérdidas. Listo. También en el escenario 1. Y en el escenario 2 se redució a un 3,6%. Ah, ya me acuerdo. 6,6% y 3,6% en el escenario uno y escenario 2. Eh, ¿Esto cómo se obtuvo o cómo se puede interpretar según los datos que vayamos a tener? Pues pasa que en el artículo se utilizan unas bases de datos específicas eh, para, para poner el input de los datos, es decir, los datos que vamos a nosotros poner a prueba para notar que el modelo funciona. Esos datos van a mostrar un coste total y lo van a comparar con el que ya tenían o con el 8% promedio de América. América, qué pena, Latinoamérica. Esta modo de comparación, ¿no? Ya que pues para cada empresa o para cada corporación sus metodologías van a ser diferentes. Pero lo más probable es que para llegar a esta conclusión van a tomar los datos normales de esa empresa y los va a comparar con el escenario ideal en el que el modelo se pone a prueba. Vale, digamos, si en una empresa se perdió 60 toneladas, o no mejor, dado que eso está en unidades monetarias, digamos que se perdió 6 por 10 a las 7, digamos, pesos, y en el modelo se perdió solamente 5 por 10 a las 4 pesos, entonces van a comparar esto con el 100% y le va a restar este porcentaje y el porcentaje perdón, y el valor de esta resta de los valores iniciales a esta, eh,
será este porcentaje que tenemos acá. Pues ya depende del contexto, ¿no? Pero en este caso, con los valores que se pusieron a prueba, fue el 6,6% en el escenario uno, que describe una situación más real, y un 3,6% que describe un escenario más ideal, sin tanto enfoque en una sola región o localidad en el que se concentren muchos alimentos, sino de una forma más equitativa. Este fue el porcentaje de pérdida que se pudo registrar o comparar una vez el modelo fue puesto a prueba. Listo. Ya ahorita continuamos con mi compañero Nicolás para que explique las diferentes restricciones que tiene el siguiente modelo y el input de los datos ya en una forma muchísimo más detallada. Ok, en este caso ya vamos con las restricciones de capacidad. Directamente recordar que estas restricciones aseguran que la cantidad de frutas enviadas a los centros de recolección y procesamiento no exceda la capacidad máxima y cumplan con lo mínimo para cubrir los costos fijos. Recordar también que, bueno, aquí tenemos diferentes ecuaciones dependiendo del tipo de restricción. En este caso, para la restricción de capacidad, manejaríamos cuatro tipos de ecuaciones diferentes. Directamente la primera, que podemos verla por aquí, en este caso, la ecuación uno. Esta explica que la cantidad total de frutas enviadas a un centro de recolección J no puede superar la capacidad máxima CAM. Directamente recordar que la cantidad enviada la expresamos de esta manera y la cantidad máxima la expresaríamos de esta manera. Recordar que la variable binaria, que vendría a ser x sub j, está activa esta restricción solo si el centro de distribución, perdón, solo si el centro j, en este caso, está abierto. Directamente, esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo el procedimiento de la capacidad. Recordar también que CAM, en este caso, porque tenemos diferentes tipos de capacidades máximas, CAM es un parámetro de capacidad máxima de centros de recolección. En este caso, pues por eso lo manejamos de esa manera. Ahora, esta sería la primera ecuación. Ahora vamos con la ecuación 2. Directamente recordar que esta ecuación es la cantidad de frutas enviada a un centro de recolección J que debe ser al menos igual a su capacidad mínima cal. En este caso, cal nos justificaría o serviría para justificar su apertura directamente. Cal, pues recordar que también sería un parámetro de capacidad mínima para abrir un centro, en este caso. Directamente, ya continuaríamos con la siguiente, que sería la ecuación 3. En este caso, pues también estaría la cantidad de frutas enviada, pero en este caso a un centro de procesamiento K. Directamente no puede ser o no puede exceder su capacidad máxima CTM. En este caso, la variable binaria vendría a ser y sub k, que activa esta restricción. Recordar también que CTM vendría a ser otro parámetro de capacidad máxima para las plantas de procesamiento. Directamente, pues esta sería la explicación de la ecuación 3. Ahora, vamos con la ecuación 4. En este caso, para la ecuación 4, recordemos que pues sería la cantidad de frutas enviada a un centro de procesamiento K. Directamente debe ser al menos igual a su capacidad mínima CTL. Por eso aquí lo manejamos como mayor o igual. En este caso, para justificar su apertura, pues utilizaríamos la variable YK. Eh, en este caso también recordar que directamente el parámetro CTL pues vendría a ser la capacidad mínima para abrir una planta directamente. Una vez explicadas pues las restricciones de capacidad, que pues pasaríamos a las restricciones de activación de plataformas. En este caso, estas restricciones directamente, pues recordar que las restricciones garantizan que los flujos de frutas estén asignados correctamente a las instalaciones abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos explicarlo con la ecuación número 5. En este caso, la ecuación nos explica que la cantidad de frutas enviada desde un centro de origen O, en este caso, como lo vemos aquí, a un destino D, como lo vemos aquí, está limitada por un valor grande, grant. En este caso, pues lo expresamos como grant, pues es un valor muy grande para limitar esta posibilidad. Si la conexión, en este caso, que manejamos como Z sub n, subfrutas sub o D, en este caso está activa, es decir, si Z sub n, subfruta sub o sub D, es igual a Z sub n,
su fruta sub O sub D, en este caso, pues eso nos daría igual a 1. Y pues eso nos permitiría hacer el procedimiento, o sea, con cómo lo manejamos aquí, ¿sí? Directamente, pues esa sería la explicación para la ecuación número 5. En este caso, ahora pasaríamos con la ecuación número 6. Directamente, recordad que esta ecuación explica si se envían fruta desde un origen hacia un destino, o sea, desde un origen hacia un destino. En este caso, tendríamos que verificar que en este caso z, n, fruta o d sea igual a 1 z, n, fruta sub O sub t. O sea que pues nos dé una igualdad directamente, o bueno, que en este caso sea al menos mayor o igual directamente. En este caso la cantidad que estaríamos comparando sería con Wn, Fr o D. Debe ser al menos 1 directamente. O sea, esto debe ser al menos 1 para que se cumpla nuestra restricción de activación de plataformas. Ahora pasaríamos con la tercer tipo de restricciones, directamente que manejaríamos como restricciones de flujo relacionado. ¿Qué quiere decir esto? Estas restricciones aseguran que las instalaciones que reciben frutas estén ubicadas en zonas con condiciones climáticas adecuadas. O sea, por ejemplo, la ecuación 1 nos explica que la conexión entre una zona de producción I, como lo manejamos aquí, y un centro de recolección J solo es posible si existe una relación válida LFRI-J, que en este caso pues sería como lo manejaríamos directamente para las zonas de producción I en comparación con un centro de recolección J. Perdón. Ahora, seguiríamos con la ecuación 8. ¿Qué nos explica aquí? Directamente es la conexión entre una zona de producción I, como lo notamos aquí primeramente, y, y un centro de procesamiento K. Directamente solo es posible si existe una relación válida MFRIK, directamente que sea mayor o igual a nuestra ZN, o D. Adicional a eso, recordar que cuando yo me refiero a ZN, o D, estamos hablando de una variable binaria. Uno, si hay un flujo de un origen a un destino, o cero si no existe ninguno de estos flujos. Y cuando me refiero a WNFROD, estoy también hablando pues de una variable, pero en este caso es la cantidad de frutas enviadas desde un origen hacia un destino, para que de pronto quede clara esa parte y de pronto no haya un tipo de confusión. En este caso, cuando hablo de las restricciones climáticas y hablamos aquí de el LFRIJ, recordad que este también es un parámetro binario. Uno, si hay una ruta de I a J y es variable para FR, que vendría a ser fruta. Y cuando hablamos de M también, pues sería un parámetro binario, pero en este caso no es de I a J, sino uno, si hay una ruta de I a K y es variable para también fruta directamente. Eh, Esto pues nos aclararía más de pronto estos dos tipos de ecuaciones. Ahora, pasaríamos con las siguientes restricciones de balance de flujo. ¿Qué quiere decir una restricción de balance de flujo? Muy simple, es una restricción que garantiza que la cantidad de frutas enviada desde un eslabón de la cadena no exceda la capacidad recibida. O sea, que a donde vamos a enviar pues no sea superior a lo que tenemos disponible para recibir. ¿Sí? Digamos que es un poco ambiguo, pero para entenderlo mucho mejor vamos a explicar la ecuación número 9. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad total de fruta enviada, en este caso, fruta enviada, recordemos que esto es cantidad de fruta enviada, desde una zona de producción y no puede superar su oferta o FRI. ¿Sí? Ay, perdón. En este caso, pues, la oferta vendría a ser OFRI y no puede ser mayor a esta, por eso lo manejamos como menor o igual directamente. Para la siguiente, pues sería la ecuación 10. En este caso, pues esta nos explica que la cantidad de frutas enviada desde un centro de recolección CB a los puntos de venta no puede exceder la cantidad recibida por el centro. En este caso, pues directamente recordar, pues como ya lo había mencionado, cantidad de fruta enviada desde un centro de recolección CB, en este caso, a los puntos de venta no puede exceder la cantidad recibida por el centro. O sea,
menor o igual porque no podemos exceder esa capacidad. Ecuación 11. Directamente, recordar que esta pues nos explicaría que la cantidad de frutas enviada desde un centro de procesamiento K directamente a los puntos de venta, ¿sí? A esto ya no sería de pronto intermediado, sino ya directamente a los puntos de venta, no puede ser la cantidad recibida por el centro, ¿sí? O sea, no pueden pedirnos más de lo que ya tenemos acumulado en el centro directamente, pues por eso manejamos una comparación de menor o igual directamente. Ecuación 12. En este caso, ecuación 12 para el balance de flujo. Recordar que esta pues sería la cantidad de fruta enviada, como ya lo había explicado hace un momento, desde un centro de recolección J, por eso lo manejamos aquí como J, a otros eslabones no puede exceder la cantidad recibida por el centro. O sea, una restricción de menor o igual directamente para que no podamos exceder esa cantidad recibida por el centro. Ahora, vamos con las restricciones de pérdida que vienen asociadas también al problema. Directamente, em, ¿qué quiere decir una restricción de pérdida? Estas restricciones incorporan las pérdidas debidas a cambios de temperatura, humedad y almacenamiento, ¿sí? Ya directamente, pues estarían asociadas a ese tipo de variables. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la ecuación número 13? Ok, listo. Qué pena, se cortó un momento el video. Sí se ve, sí. Ya estamos viendo otra vez, entonces voy a seguir explicando las restricciones de pérdida. Para de pronto retomar, estábamos explicando la ecuación número 13. Directamente, en este caso, recordar que, bueno, aquí tenemos que tener claras varias cosas. Primero, ¿qué es la demanda ajustada por un factor? Delta. Directamente, pues este es el factor delta que manejamos aquí, que es normalmente lo que nos vamos a basar en este tipo de ecuaciones. Primero, la definición formal para esta ecuación número 13, recordar que, pues, como ya había mencionado hace un tiempo, WNFROD nos referimos es a la cantidad de fruta enviada de un origen a un destino. Y TOD y HOD es la pérdida por temperatura y humedad pérdida por temperatura y humedad en la ruta de un origen a un destino, directamente. Y cuando nos referimos a DFRDO, así solito, sin multiplicarlo por delta, es la demanda real de fruta en el destino D. Aquí hay que entender algo muy importante, que es cuando nos referimos a demanda real y demanda ajustada. ¿Qué es demanda real? Cuando hablamos solo de DFRDO, que es el requerimiento bruto de los consumidores directamente. ¿Y qué es la demanda ajustada? Pues es cuando lo multiplicamos por nuestro factor delta, que cuando pues lo multiplicamos nos referimos es al mínimo que debe llegar útil considerando las pérdidas y políticas ya directamente del servicio, si de pronto hay alguna restricción. En ese caso, ya directamente, ¿por qué utilizaríamos este ajuste? Recordar que en las cadenas de suministros para los alimentos perecederos, no toda la fruta enviada llega en buen estado. Directamente puede ser pérdidas por clima, manipulación, etcétera. Y es inviable cubrir el 100% de la demanda si las pérdidas son altas. En este caso, pues los costos logísticos se dispararían directamente. Por eso, pues utilizaríamos el factor delta que actúa como un mínimo aceptable de satisfacción y demanda, pues para lo que necesitamos en este caso. Por ejemplo, podríamos decir que si DFRDO lo manejaríamos como un 100, como 100 toneladas de demanda directamente, y nuestro factor delta es el 0.9, eso quiere decir que el modelo asegura que al menos el 90%, o bueno, en este caso 90 toneladas de las 100, lleguen útiles al destino. Eso es lo que pues trataríamos de ver con esta ecuación. Y obviamente comparando que esta necesidad tiene, o mejor dicho, esto que vamos a obtener multiplicado directamente por el factor de pérdida directamente del clima y la humedad. Como ya lo había mencionado, este factor de pérdida que vamos a obtener del clima y la humedad con la cantidad de frutas enviada del origen al destino tiene que ser al menos igual o mayor. En este caso, nuestra demanda directamente, como ya lo había explicado, demanda ajustada, que pues sería nuestra demanda real, que pues como ya lo mencioné es el DFRDO multiplicado por delta para obtener nuestra demanda ajustada. Bueno, creo que ya con esta explicación quedaría clara nuestra ecuación 13. Ahora procederíamos con la ecuación número 14. En este caso, para pues dar una explicación de ello, simplemente recordar que la cantidad de frutas enviada desde un centro de recolección CB directamente
a los puntos de venta después de considerar las pérdidas por almacenamiento B, debe satisfacer al menos la demanda DFR de O. ¿Qué quiere decir esto? Pues que beta, o en este caso B, pues le diríamos beta mejor, lo vamos a tener como también otro factor de pérdida a considerar, pero en este caso para el almacenamiento. En este caso, pues normalmente en almacenamiento nos referimos es al tema de los camiones. Recordar que directamente en Colombia no se manejan muchos camiones con refrigeración, entonces puede suceder, o mejor dicho, sucede en muchas ocasiones, que también tendríamos una pérdida por este transporte o por este almacenamiento. Y pues aquí haríamos lo mismo que en la ecuación anterior, simplemente que ahora lo tendríamos como un mínimo requerido o pues este factor de pérdida junto con la cantidad de frutas enviada tiene que ser mayor o al menos igual a nuestra demanda bruta directamente, pues como yo lo había explicado anteriormente, o bueno, nuestro requerimiento bruto para los consumidores. Ahora, pasaríamos directamente con la ecuación número 15 para recordar que directamente pues esta sería como una combinación. ¿Qué queremos decir? Pues la cantidad de frutas enviadas desde un centro de recolección J o procesamiento K, después de considerar pérdidas por temperatura, humedad y almacenamiento, debe satisfacer la demanda bruta de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Pues como lo vemos aquí, cantidad de frutas enviada multiplicado por todos nuestros factores de pérdida menos uno, tiene que al menos ser igual o ojalá mayor a nuestra demanda bruta para los consumidores. ¿Sí? En este caso, pues aquí pues, tendríamos las pérdidas por clima, humedad y pérdidas también por almacenamiento directamente. En este caso, pues ya con esta explicación quedarían resueltas nuestras ecuaciones, directamente nuestras 15 ecuaciones de restricciones. Procederíamos ahora con nuestro siguiente punto en la exposición, que sería nuestro input information. Directamente recordar que pues el input information es nuestra información de entrada. O sea, cómo obtuvimos los datos para hacer todo el ejercicio, o bueno, cómo se obtuvieron los datos en el artículo, quiero decir. Recordar entonces, esto se refiere a los datos necesarios para aplicar el modelo de localización de instalaciones en la cadena de suministros de frutas perecederas para Cundinamarca, pero también pues para Bogotá, ciudades cercanas de Cundinamarca, queremos decir. Esta información se obtuvo mediante encuestas de actores de cadena 2015 entre el 2015 y 2016. Recordar que el método de muestreo, como la bola de nieve, no probabilístico, en este caso para los actores encuestados, recordar que pues entre estos fueron 72 productores como zonas agrícolas, 152 minoristas como mercados locales y tiendas, 12 agroindustrias como pues los centros de procesamiento, 28 mayoristas, ejemplo Corabastos, 7 hipermercados, grandes superficies, directamente pues recordar hipermercados o grandes superficies de supermercados, y 25 transportistas, como, que en este caso pues tendríamos para las condiciones de transporte, como lo mencioné en, en la restricción 13, 14, perdón. Recordar que los datos secundarios, estadísticas oficiales de Cundinamarca, en este caso tuvimos en cuenta también estudios previos sobre consumos y pérdidas de alimentos. Por ejemplo, la FAO del 2012. Detalles para los datos de recolección. Directamente, primero, pues tuvimos la demanda de fruta. Se estimó mediante un modelo de generación constante. En este caso fue el modelo Daganzo del 2005, basado en consumo promedio por persona. Ejemplo, kilogramo año y población en cada localidad. Bogotá, recordar que tiene 19 localidades, entonces pues por cada una. Adicional a eso, pues la distribución de la demanda según el canal. Directamente el 51% tiendas tradicionales, 32% mercados locales, 13% supermercados y 4% otros. Por ejemplo, venta directa de agricultores directamente. Adicional a eso, la distancia y ubicaciones. Recordar pues para los orígenes que manejaríamos son 58 zonas agrícolas en Cundinamarca. Para los destinos, Bogotá más principales ciudades de Cundinamarca. Y cálculo de distancias, se usó Google Maps, distancia directamente por la carretera, no lineal. Se consideraron variaciones de altitud, clave para la pérdida del clima. En este caso,
Capacidad de instalaciones también tuvimos en cuenta, pues para los centros de recolección, capacidad basada en Corabastos, principal centro mayorista de Bogotá, y se calculó en metros cuadrados necesarios por tonelada de fruta. Directamente las plantas de procesamiento, recordar que pues esta sería la capacidad estimada en la capacidad estimada que obtuvimos directamente para las plantas de procesamiento, 2.000 toneladas por año, según visitas técnicas y agroindustrias como pues nos lo indicaba en el artículo. Luego tendríamos pues las pérdidas por perecibilidad. En este caso para ello, pues como lo mencionamos en las restricciones, tuvimos en cuenta factores climáticos, temperatura y humedad relativa, datos de Kander 2011, y se midieron diferentes altitudes. Por ejemplo, recordar que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar versus zonas agrícolas que están a 400 metros sobre el nivel del mar. También tuvimos en cuenta entonces las pérdidas por almacenamiento. Dentro de las pérdidas de perecibilidad, pues también hay que tenerlo en cuenta. Para ello, pues sería el 8%, que ese es un promedio en Latinoamérica según la FAO 2012. Y como pues para recordar pues los tipos de fruta a considerados. En este caso que tomamos 7 frutas representativas que normalmente manejaríamos en el modelo, que es como fresa, moras, uchuva, gulupa, mango, naranja y mandarina. Se eligieron por su alto consumo y susceptibilidad al daño o a la perecibilidad. Supuestos del modelo que tuvimos para poder, o bueno, que se tuvo en el artículo directamente unidades, todas las unidades se tomaron en toneladas anuales. La estacionalidad no se consideró directamente, se agruparon simplemente datos anuales y de distribución de demanda fija. Tiendas, recordad, 51%, mercados 32% y supermercados 13%. Para transporte, los vehículos se tomaron como pues no refrigerados, como lo mencioné anteriormente, pues es muy común en Colombia. Directamente no se va a diferenciar entre tipos de camiones, se tomaron pues una generalidad y para las pérdidas, en este caso el 3.6% en el escenario optimizado, directamente para el modelo versus el 8% que pues sería el promedio en Latinoamérica. Para resumir, pronto aclarar un poco o reunir toda la información, el input information es la base de datos que alimenta pues todo el modelo combinado. Recordar que pues tuvimos en cuenta datos primarios, encuestas a los actores claves, que ya los mencioné, datos secundarios, que fueron las estadísticas y los estudios previos, y supuestos realistas, por ejemplo, transporte no refrigerado y pérdidas por clima. Ya pues esta información nos permitiría simular dos escenarios. En este caso, la situación actual, que en este caso son con reubicación de centros, y la propuesta optimizada, que son menos dependencias de Corabastos y menos pérdidas. Con esto pues ya demostraríamos, o bueno, el modelo demostró que una logística regionalizada reduce pérdidas del 6.6% al 3.6%, mejorando la frescura y eficiencia. Bueno, pasando a los análisis de resultados, tenemos dos escenarios. En primer lugar, se propone la relocalización de centros de recolección y procesamiento cerca de áreas o zonas de suministro y demanda, esto en Cundinamarca, por lo cual se identifican 3 centros de recolección, los cuales serían Villeta, Soachi, La Mesa, y 4 centros de procesamiento, que serían Girardot, San Juan de Río Seco, Caquisa y Bogotá. Con ello se reduce la pérdida de la fruta en un 6.6%, menos que el 8% promedio de Latinoamérica, gracias a rutas más cortas y condiciones climáticas más estables durante el transporte. Optimizamos la distribución según el clima de las frutas, es decir, frías versus cálidas. Por otro lado, se ajustan los porcentajes de demanda de atendidos, reduciendo el flujo hacia Corabastos. Con ello se disminuye la pérdida en un 3.6% al evitar almacenar las frutas por un tiempo prolongado y evitar el transporte innecesario. Aquí los centros de recolección se mantienen, pero los de procesamiento se reubican estratégicamente, incluyendo el de Villeta, demostrando que la redistribución de la demanda mejora significativamente la eficiencia.
por lo que podemos concluir que la localización de estas instalaciones en zonas montañosas debe considerarse por su altitud, su temperatura, su humedad, para poder minimizar pérdidas. Por otro lado, reducir la distancia y evitar el intermediario como lo es Corabastos mejoraría la frescura y la agilidad percibida por el consumidor final. En tercer lugar, el modelo es aplicable a megaciudades y a países en desarrollo con topografías complejas como lo es Bogotá, donde el transporte no refrigerado es común. Y por último, incluir flotas de vehículos refrigerados sería una ventaja en tiempo y en las temporadas de cosecha.